vamos a poder ver que va a haber expansión. Entonces la letra A ya hemos completado. La letra A era inmovilización y vía aérea permeable. Pasamos a la letra B. ¿Qué hacemos en la letra B? Si bien ya puedo ver de que hay movimiento, tengo que saber cuánto de oxígeno está. Dentro de los signos vitales, ¿cuánto o cómo podemos evidenciar que está entrando oxígeno para el intercambio gaseoso? Porque la frecuencia es cuando una persona respira, pero está inconsciente, lo estamos ayudando. Entonces, ¿cómo sabes que tiene una buena oxigenación dentro de los signos vitales? La saturación. Exactamente, la saturación debería estar arriba de ¿cuánto? De ¿Cuánto? 95. No estamos en Brasil, en Bolivia. 92, creo. Arriba del 90. Siempre hay un intervalo, puede ser 90, 95, puede ser de 90, 94, si gustan, pues arriba del 90. Cuando es por debajo, su alarmita incluso empieza a sonar. Eso es importante. En Estados Unidos es arriba del 98, incluso arriba del 99. Si está por debajo de esto, ellos ya empiezan a decir que hay una hipoxia o hay una desaturación. Entonces, debería estar, en nuestro medio es arriba del 90. Pongámosle que su saturación está a 76. Entonces, ahí significa que la cantidad de oxígeno y la capacidad de los pulmones no es adecuada. ¿Qué es lo que se debería hacer? Entubar. Ahí es lo que se hace, es decidir la intubación. Y ahí se utiliza este elemento que se llama laringoscopia. Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer se llama vía aérea definitiva, porque la cantidad de oxígeno que le estamos dando no es adecuado. Y como no es adecuado, empezamos a agarrar esto. Este es un laringoscopio. Se arma de esta forma, medio inclinado, empujas, levantas y listo. Y miren, ya alumbra, ¿vieron? Se agarra de esta forma, por más que sea zurdo o diestro, mi mano izquierda es la que trabaja. ¿Y qué es lo que hago? Con otro tubo que no está allá, mañana les voy a mostrar, porque la idea es que conozcan todo, se ingresa por acá, comisura labial. Una vez que entra, así de esta forma, se empieza justamente a hacer un movimiento hacia abajo y hacia arriba y se coloca un tubo. Esa es la intubación orotraqueal. Si no se puede, porque hay intentos para esto, es importante entender de que nuestro caso o nuestro escenario que estamos utilizando es un paciente de trauma. Significa que no puedes tardar mucho en atenderlo. Si fuera un paciente programado para cirugía, puedo intentar 4, 5, 6 veces, puedo utilizar otro, puedo seguir oxigenando, o sea, prácticamente como es programado, puede esperar, o sea, tiene la forma de poder manejar. Pero como es trauma, no puedo seguir intentando. La cantidad de veces que se intenta son 3. No logras en esos 3, pasas a tu otra opción. Esta otra opción es como la última opción, no hay más, no hay incluso un retroceso. Por eso se dice que es una emergencia. Se llama cricotiroidotomía, porque hay otro que es la traqueostomía. En la cricotiroidotomía se hace un corte en la membrana y se coloca un tubo, o también hay la porfunción, que es aquella agujita, también se puede colocar la aguja. La traqueostomía debe tener todos los cuidados de bioseguridad. En otras palabras, debe ser incluso en un quirófano. Puede ser que escuchen o hayan visto que ha sido en una emergencia, pero se coloca todas las medidas y se tiene que realizar por un cirujano experto. ¿Por qué? Porque cortas a la glándula tiroides. Entonces, si vas a cortar a la glándula tiroides, tienes una irrigación. Se debe justamente evitar que se complique más. La traqueostomía tiene complicación porque como estás cortando a la glándula tiroides, luego puede dejar de funcionar y tu paciente puede tener un hipotiroidismo secundario, secundario terciario, por justamente una cirugía de emergencia que se ha realizado. Entonces es por eso que no es una muy buena opción. En cambio, la crico sí es una buena opción. Para eso hay elementos anatómicos que más adelante vamos a ver. Pero miren, ya hemos hecho la letra A. Una vez que se colocaría el tubo, se empieza a colocar al ventilador mecánico y va a mejorar la saturación. Esa sería la letra B. Pasamos a la letra C. Ahora, aquí en la letra C, quiero que retrocedan a cuando nos traen el paciente. Nos han traído el paciente sin este collarín, inconsciente y con una herida, pongámosle aquí en la extremidad. Tal vez a nivel de lo que es la región del fémur, en este caso, o del muslo. ¿Y qué es lo que vamos a ver acá? Si aquí es la herida, entonces yo tendría que tratar de controlar. Lo primero que se hace, como éramos 3, entonces pongámosle que son las 2 doctoras, conmigo somos 3. Entonces las 2 doctoras van a manejar esta parte y a mí me dicen, tú controlas la hemorragia. Entonces
Entonces yo lo que hago es buscar, tenemos torniquete, doctor, le coloco aquí, colócale. Entonces me han dado la instrucción de que yo le ponga, ponemos hacia atrás, la herida es acá, entonces retrocedo, trato justamente de colocar por delante, agarramos acá, ahí, y ahí es donde empiezo a rotar. Mientras ellos estaban haciendo todo lo que era, ahí está, aquí era la herida, miren, mientras ellos estaban colocando el cuello, yo ya he controlado la hemorragia. Eso es importante de entender. Cuando te dan un caso clínico, obviamente tienes que ver qué prioridades hay. Dentro de las prioridades uno se enfoca en los signos vitales. Los compromisos vitales de un paciente están en la respiración y en la circulación. Si no respira, se muere. Si no tiene circulación, se muere. A eso es a lo que me refiero. La temperatura se puede manejar, porque si un paciente te viene con fiebre, no es que te va a morir. Obviamente no lo manejas, puede tener complicaciones, pero no tiene tanto riesgo como la respiración y la circulación. Con una excepción, en los niños. En los niños sí es muy diferente. ¿Bien? Ok, entonces, aquí nosotros hemos controlado. Porque la letra C, ¿qué significa? La letra C de circulación dice hemorragia. Si es que van a buscar en algunos libros, dice hemorragia. Muchos piensan que hasta que yo haga el A, B y luego llego a la C, recién debería controlar este sangrado. Pero ayer ya les he explicado. ¿Qué está perdiendo? ¿Cuál es el componente principal que pierde? Puede llevar oxígeno. Entonces, tú no le vas a poder reponer esto rápido, porque tienes que saber que el grupo, a menos que tenga sangre universal para poder hacer la transfusión, sería obligado. Pero si no tienes, ahí estás complicando más. Por eso, antes, ¿qué hacíamos? Hace tiempo lo que se hacía era esperar a la letra C, recién hacíamos el control y le canalizábamos, le poníamos acá una vía, aquí otra vía, le poníamos el ritmo de la chorros, incluso para que, pero lo único que le hacíamos era agua. Porque ¿qué queríamos hacer? Que la presión arterial aumente. Si la presión aumentaba, se estabilizaba, pero el paciente entraba en coma. Y uno decía, pero si su presión está bien, ¿por qué está en coma? Porque no hay oxígeno. Porque el encargado de llevar el oxígeno no hay. Entonces, por eso es que esto se debe manejar de forma inmediata. Tienen que entender que si tu caso dice, tú ves a un paciente que está empezando a sangrar, y somos tres, entonces uno se puede encargar. Ahora, ¿qué pasaría fuera del hospital? Les he dicho que es A, B, C, D, E, ¿verdad? En el fuera del hospital o extrahospitalario hay una letra antes de la A, que es una letra en minúscula, es la X. Entonces, ¿qué significa? Somos paramédicos, vemos una persona, un accidente de tránsito. Entonces vengo y lo que hago, el señor se encuentra bien, me pongo los guantes, se encuentra bien, y le reviso desde la cabeza hasta los pies. Me debe tomar máximo 1 minuto. Termino de revisar los pies, reviso los guantes si es que hay restos sanguíneos. Si es que encuentro, busco. Hay otras cosas que son evidentes, que el paciente esté en un charco de sangre, sabes que hay un sangrado. Tienes que buscar y detener. Lo primero es hacer el control de la hemorragia. Y luego recién haces A, B, C, D. Eso es fuera del hospital. En cambio, dentro del hospital somos varios, somos 3. Ellos siguen haciendo el A, B, C, D y yo rápidamente controlando la hemorragia. No quiero que se confundan. Normalmente se confunden mucho, pero por suerte la TDS se está actualizando precisamente por ese detalle. Muchos están haciendo que el paciente está sangrando y luego muere, ¿no? Entonces es importante ver ese manejo. Bien. Entonces, si esto ya debería estar, yo he llegado a la letra C. ¿Qué significa mi letra C? Que si bien ya se ha controlado este sangrado, tengo que hacer una reposición vascular. Lo que debería hacer es colocarle sangre, pero todavía no sé qué tipo de sangre es. Y pedir sangre universal va a demorar. Ahí, hasta mientras, lo que se va a hacer es canalizar. Se agarra justamente. Listo. Entonces, perfecto. ¿Qué va a hacer la licenciada? Si no es la licenciada, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que hacemos es lo siguiente: hacemos un acceso de una vía periférica. Ahí entra lo que serían las fránulas. Como está perdiendo líquido, o sea, en este caso ha perdido sangre, lo que se debe hacer es reponer sangre. Pero, mientras tanto, para aumentar el volumen, puedo colocarle una solución. ¿Cuál se coloca? El ring. Lo ideal sería el ring. Si no hay, fisiológico, pero lo ideal sería el ring. No se coloca ni glucosado, ni nada.
Esto es una válvula de grueso calibre, lo vamos a abrir. Para una internación, para una cirugía, se coloca el número 18. Cuando tu paciente está bien, es más que todo para medicamentos, para vía. En cambio, aquí hay que aumentarle y hay que hacer que entre rápido los líquidos. Esta aguja es el número 18. Fíjense el grosor, les pasas por favor. Esa es justamente la aguja que se utiliza en pacientes con una hemorragia y tienes que hacer una transfusión o tuvieras que hacer lo que es una reposición inmediata, ¿no? Entonces, los números van de menor, más grueso, a mayor, más delgado. El pediátrico es el 20, 22, 24, el neonatal. Ustedes cuando se han enfermado, se han internado, el 18 es el que normalmente se coloca. Algunos acá se coloca el 20, aquí en lo que es justamente la muñeca. Y eso pues se parece. Simplemente sí, listo. Claro, se lo merece. Entonces, ese es justamente el número 14. Ideal sería el 12, porque imagínense si este es así, el 12 como será. Pero las venitas de acá también a veces no resisten, obviamente. Se tiene que tratar de colocar. Entonces, en la letra C lo que hago es colocar esto, traigo el suero, que ya estaría, y se empieza a colocar a chorro para aumentar su presión. Hay signos de shock. Para diagnosticar shock, con 2 parámetros yo me guío. ¿Cuáles creen que son? 2 signos vitales para que me digan que el paciente tiene shock. Lo que se debe ver es la presión arterial. ¿Cómo va a estar la presión en un paciente con shock? Bajo. ¿Cómo va a estar su frecuencia cardíaca? Alto. Entonces, taquicardia con hipotensión igual a shock hasta demostrar lo contrario. En trauma, sobre todo, esa es la forma. Ahora, ¿trauma qué es? Accidente. Hasta un quemado es igual a un trauma. En el quemado igual ha perdido líquido, entonces su presión baja. Y su corazón, como piensa que no está llegando oxígeno, entonces empieza a bombear más. Por eso es justamente que hay taquicardia y hipotensión. Entonces, ahí tengo que tratar de manejar. Ya hemos colocado la vía periférica, ya estamos colocando el chorro, tenemos la letra C completa. ¿Qué hacemos? Letra D, está inconsciente. Entonces, aprieto, trato de hacer estímulo doloroso para ver si hay movimiento, pero le hemos colocado un tubo, entonces le damos una sumatoria. 1, 2, 1, 1, el otro 3, 1, está con 7, menor a 7. ¿Eso qué es? Coma. Entonces, tu déficit neurológico o tu escala de coma de Glasgow está menor a 7. Entonces, tu paciente está con un diagnóstico de coma. ¿Listo? Ese sería tu diagnóstico. Luego llegas a la letra E. En la letra E agarras tu tijera, la listre, agarras y empiezas a cortar toda la ropa. Toda la ropa porque estamos en la letra E de exposición. Buscamos si hay alguna otra lesión más que se puede encontrar. Y ahí entrarían las heridas. Si veo aquí que hay una herida así grande, bueno, agarro una gasa, agarramos algo y empezamos justamente a cubrir. Entonces vamos viendo qué más hay. Incluso se realiza, una vez que ya está, se agarra, se levanta, inmovilizando incluso entre varios se levanta. A ver, agarrando ahí, porfa. Ahí agarrando eso. Y tú que eres el médico, revisa desde la cabeza la espalda de ahí mismo, que es un poco atrás. Buscas ahí, exacto, llegas atrás, y te vienes más acá, vienes más acá. ¿Y ahí qué debería hacer? ¿Cómo puede valorar la parte neurológica ahí, donde está ahorita? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tal no veo un sangrado por fuera? Pero sí tiene una hipotensión y tiene una taquicardia. ¿Qué tendría que hacer? Vamos, ¿qué tiene que ser si es varón? Y si es mujer. ¿Qué pues? ¿Qué haría? ¿O qué estás haciendo? Tendría que hacer el tacto rectal. En todo paciente de trauma se hace el tacto rectal. Si por ejemplo al hacer el tacto rectal, que debería justamente sentirse la parte del esfínter, si no siente esto y el dedo ya está así como flácido, entonces hay una lesión de columna. Claro, porque si la parte nerviosa debería no se olviden que es sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando uno está durmiendo, está inconsciente, los esfínteres están cerrados, no hay problema. Pero cuando ya no hay control de esfínter, el paciente a veces se orina o incluso ¿y eso qué es? Que la médula o a nivel de la médula hay un gran compromiso. Entonces ahí sería un trauma raquídeo. Por eso también se le hace el tacto. Ahora, poco es eso. Al hacer el tacto, ¿qué tal cuando saca el guante? Ve justamente contenido hemático. Entonces ahí hay un gran interno. Ahora, una mujer obligado es el tacto vaginal. Sí o sí. Porque puede ser igual que hay con trauma. No sabemos si está embarazada.
¿Qué tal colocas el dedo y hay una hemorragia por un trauma que estaba justamente marcado y es una hemorragia obstétrica? Entonces se dan cuenta, ahí justamente hay cosas que se... Eso ya es la letra E. Una vez que has hecho eso, ya has estabilizado, has hecho todo lo que se conoce como evaluación primaria, desde la cabeza hasta los pies. No lo dejo así, por ejemplo, si le he cortado toda la ropa, ahí no te tiene que importar si su ropa es Gucci, no sé nada, le cortas todo como que estés con estilo. Agarras eso y luego le colocas una tabla, porque debes evitar la triada de la muerte. ¿Cuál es la triada de la muerte? Los voy a matar, no están en serio. Eso se lleva incluso hasta los TikToks, ni para que digan. ¿Cuál es la triada de la muerte? Les voy a decir solo uno para que averigüen los demás. ¿Qué quiero evitar ahorita? Entonces averigüen luego cuáles son las triadas de la muerte. Uno es la hipotermia, ¿no? Son 3 causas que provocan la muerte en un paciente y lo que quiero evitar es justamente la hipotermia. Entonces se coloca una sábana después de realizar y luego vuelvo a hacer otra vez mi ABCDE para ver que no esté omitiendo nada. Y si todo está bien, hasta aquí ya debería estar estable. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Pasar a la secundaria. En la secundaria, ¿qué hago? Bueno, ya tengo todo listo, estoy más tranquilo, ahora tengo más tiempo de poder manejar. Vengo acá y empiezo a buscar ahora lesiones en la cabeza. Ahí se siente busco. Que hay acá, que no hay nada, y pido un examen. Está inconsciente. Tomografía, radiografía. El cuello, no hay nada. Vengo a lo que es el tórax. Esteto, está entrando a todos lados y aquí miren como que no está entrando, entonces eso tengo que ir viendo. Llego a abdomen, no hay nada, extremidades. Veo que aquí estaba un torniquete porque hay una lesión, radiografía de miembro inferior. En este caso puede ser el cuerpo femoral, justamente del lado derecho. Entonces, miren, la columna, ¿cómo ha sentido el esfínter? ¿Qué tal lo ha sentido flácido o algo? Entonces, una radiografía de abdomen. Todo eso, incluso se puede pedir radiografía de abdomen. Depende mucho de la lesión que ustedes encuentren. La tomografía sí es importante si está inconsciente, sí o sí debe ser, porque encuentra, si está inconsciente en neurocirugía, si presenta aquí lesiones o aquí, por ejemplo, traumatología, si a nivel del abdomen encuentras un cuchillo o algo, igual eso da cirugía general. O sea, así es como vas refiriéndolo. No es que tú lo manejas, sino le has estabilizado. Y de esto se manda recién a un tratamiento definitivo, porque esto no es definitivo. Lo que estoy haciendo es que respire y que tenga circulación y que no se enfríe. Porque luego va a entrar a quirófano si es que hay que hacer aquí, por ejemplo, o si es una fractura. Ahora, otro detalle. ¿Qué pasaría? Estamos en septiembre, ¿no? Ya, entonces era lo que es un estudiante de medicina, tenía su chequeo, una enfermera, su chica se ha enterado, chango, te viene así. ¿Qué hacen ahí? ¿Lo sacamos? Exactamente, no se retira. ¿Listo? Entonces, sobre esto puedes vendar. Sobre esto pueden tratar justamente de vendar, tratar de agarrarlo para que esto se desplace y inmovilizar. Se puede tratar de inmovilizar. Porque en el abdomen esto va a estar así como queriendo caerse incluso. Entonces debes tratar de agarrar y comprimir ahí. No deben retirarlo. Porque ¿qué tal está comprimiendo un vaso? Que cuando tú lo saques va a empezar a empeorar el cuadro. Entonces no se retira, ¿listo? Sobre esto les va a llegar más en la región de miembros inferiores, sobre todo en los. Entonces eso no se olvide. Ahora, en lo que hemos visto en la región de la axila se hacía empaquetamiento. ¿Qué tal? Hay una herida, la apuñalaron y sacaron. Ven ustedes aquí, hay una deshidratación. ¿Qué hacen con eso? Agarras una venda estéril, lo mojas pero con solución fisiológica porque tratas de humedecerlo, lo pones encima y también lo trasladas. No lo vuelvas a colocar, solamente lo tapas y lo trasladas. Ahora, no hay evidencia, pero sí ves una herida en el abdomen abierta, ya le apuñalaron todo. No hay empaquetamiento porque toda la gasa se va a entrar en el abdomen, no se empaqueta. Cubres y te lo trasladas. En tórax, ¿qué sería? En tórax, bueno, se observa cuando alguien hace esto y saca, se ha perforado la pleura parietal, es más, al pulmón, lo que tú vas a ver es que cada que respire salen burbujas. Eso se conoce como neumotórax abierto. Entonces, como está saliendo burbujas, ¿qué es lo que se hace? El aire, la presión atmosférica, entra con mayor fuerza a la cavidad.
Entonces hace que el pulmoncito se colapse. ¿Qué tengo que hacer? Sacar ese aire que está aquí. ¿Cómo se saca? Como hay una herida, como esto, lo que debo hacer es tratar de sellar. Si fuera así, digamos, como esto de herida, agarro una bolsita, desde de lo que son las bolsas, por ejemplo, de las gasitas, esta parte, en otras palabras, esta parte de acá, de adentro, esta parte es estéril, esta parte no. Entonces agarro esta bolsa, ahí estoy con guantes obviamente, y lo coloco acá encima. Puedo cortarlo si es que está muy grande, no debería, sí es esto. Y lo que hago es colocar ahí. Aquí miren, como pegamento le pongo 1, aquí le pongo 2, aquí le pongo 3, pero nunca lo sello completo. Con cada respiración va a salir el aire. Así es como lo tendría que sellar. Ojo, tiene que salir todo el aire. Entonces, si está sangrando, tengo que sellarlo donde la sangre pueda chorrear sin ningún problema. Lo tendría que poner de esta forma para que la sangre baje o un poco inclinada. Si le pongo de esta forma y evito, la sangre se va a llenar y se va a tapar. Se va a convertir de un abierto a cerrado porque el aire no ha salido. El cerrado tiene alto compromiso en lo que sería en el paciente, tiene alto riesgo de muerte. El abierto todavía se puede manejar, pero el cerrado es muy difícil aparte. Ahora sí, ya podemos hacer esto. Incluso la inmovilización. ¿Recuerdan que hemos inmovilizado? ¿Recuerdan que, bueno, hemos hecho vendajes, todo eso? Eso puede entrar después. Todo lo que hemos aprendido de vendajes, después de que ya esté estable, recién se puede realizar. Antes no. Entonces, eso para que no se olvide. Era un accidente de moto, ha sido investido, todo. Y luego presenta esta herida. ¿De cuánto le calculan? Un poquito más, ¿no? 5 más o menos, 5, 6 más o menos. Vamos a ver. Sea incluso de trauma o sea un paciente que presenta un accidente, el manejo es idéntico. Puede variar un poquito. Lo que hago es lo siguiente. Me preparo todo el material. Ahora imagínense que esté consciente, que nos diga que se cayó de la moto, todo. Entonces tú ves la herida, ves que no utilizaba era una polera manga corta, perdón, ha sido embestido, entonces toda la herida que ha presentado sobre lo que es la esquina de la acera y se ve justamente que hay tierra, o sea, está totalmente contaminada. ¿Qué es lo que se hace? Voy a echar unos guantes.